Buenas, buenas, bienvenidos. Aquí comienza una nueva edición de PIP-TV. ¿Cómo va? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos. Saben que para nosotros es un placer enorme poder encontrarnos todas las semanas. Aquí vamos a estar para plantearles un tema engorroso, pero necesario para poder tratarlo. Vamos a estar hablando acerca de la salud mental. ¿Qué es la salud mental? ¿Qué tipo de salud mental hay? ¿Cómo podemos hacer para preservarla? Y dentro de la salud mental vamos a tratar un tema muy sensible, muy delicado y muy tabú. Tiene que ver con el suicidio en jóvenes y adolescentes. Quédense, acompáñennos, saben que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como @PeipeNewsOK en Instagram y en Facebook. Y en YouTube somos @PeipeNews. Y en nuestro sitio digital www.peipenews.com. Bienvenidos, esto es PIP-TV. Bienvenidos una vez más, si recién se enganchan, hoy vamos a estar hablando en PIP acerca de la salud mental. ¿Qué es la salud mental? ¿Cómo abordarla? ¿Y qué implicancia tiene para todo el grupo social? Y es por eso que vamos a tomar ya contacto con nuestra primera entrevistada. Estamos con la psicóloga Anabela Martínez. Ana, bienvenida una vez más a PIP. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Ana, un placer poder charlar con vos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes cómo van? Muy bien, muy bien. Decididos a hablar de salud mental, un tema que sabemos que es muy amplio y por eso te elegimos a vos para empezar a desmenuzarlo. Y me parece que la primera definición tiene que ver con que nos expliques qué es la salud mental. Bien, es un tema súper complejo por las características que tiene y por la intervención que tiene en todo nuestro cotidiano. Porque cuando hablamos de salud mental tenemos que tener en cuenta que es un estado que está compuesto por lo que tiene que ver con lo emocional, psicológico, social, que afecta directamente la forma en la que pensamos, la forma en la que sentimos y la forma en la que accionamos y enfrentamos nuestra vida, ¿sí? No es una cuestión cíclica, no es una cuestión estática, es una cuestión cíclica, no es algo que no puede ir cambiando, y el cambio no quiere decir que siempre va a estar relacionado con una afección, ¿sí? Porque enseguida la ausencia en cierto punto de salud mental se la asocia con alguna patología y no tiene que ver en sí con una patología, ¿sí? No necesariamente tiene que ver con una patología. A veces puede haber una cuestión de falta de equilibrio, puede haber una cuestión de duelo, por ejemplo, puede haber una cuestión de crisis económica. Son cuestiones que van fluctuando y que también afectan directamente ese equilibrio que tiene que haber en las esferas que componen nuestra salud mental. ¿Y cómo estamos los argentinos con respecto a la salud mental? Bien, en relación a eso, es una pregunta que tendríamos que hacernos todos, ¿no? Porque yo creo que nos interpelamos muchísimo más en función de la salud mental que en otros años, que en otros momentos. Pero siento que también falta el criterio más clínico del abordaje, ¿sí? Porque hay veces que se naturaliza mucho esto de decir, lo hago por salud mental, o tomo esta decisión por salud mental. Y hay algunas cuestiones que, si bien componen nuestra salud mental, son decisiones que tenemos que evaluarlas, que tenemos que a veces transitarlas para ver qué queremos, ¿no? Qué elegimos y qué ya no elegimos. Pero en función por ejemplo, de la ansiedad, por ejemplo, de las patologías, falta mucho abordaje, mucho compromiso. A mí a veces me pasa en el consultorio que veo que se espera mucho tiempo antes de la consulta, ¿sí? Hay una descripción muy variada de los síntomas, de lo que me pasa, de los episodios que componen ciertos cuadros, pero a veces falta esto de la consulta, de hacernos cargo, de ver qué podemos hacer.
Ana, ¿sí? pero para llegar a eso creo que tendríamos que tener todos herramientas para saber cuáles son los síntomas o los primeros signos que ahí afloran para poder llegar a la consulta. ¿Vos creés que nosotros tenemos esas herramientas que nos damos cuenta? Yo creo que cada vez se difunden más, cada vez se habla más de salud mental y de la importancia que tiene la salud mental, porque es real. Si no tenemos salud mental, hay un montón de otras esferas de nuestra vida que no podemos sostener. Por ejemplo, la actividad física, el trabajo, la familia. Hay un montón de cuestiones que dependen de la salud mental. El tema es que llegamos muy a los límites, ¿no? A los límites. Hay veces que ya llegamos al punto en el que nos damos cuenta que hay una cuestión de salud mental cuando ya estamos en una crisis o cuando ya no podemos sostener estas otras esferas. Es como, ese ya es el límite. Me parece que cuando ya llegamos a un diagnóstico es donde llegamos al límite. Claro, cuando llegamos al diagnóstico, Claro. cuando llegamos a no poder sostener lo cotidiano. Y seguramente ya hubo otras señales, otras indicaciones, ¿sí? Las primeras señales que se evidencian como para tener en cuenta de que hay que hacer un abordaje en salud mental es lo emocional, ¿sí? Lo psicológico ya es la evolución de lo emocional. Cuando yo ya siento que hay algo que me está perturbando, que me acompañan muchos pensamientos recurrentes sobre las mismas temáticas, cuando ya hay una incomodidad, cuando ya hay una queja que es preexistente, que viene ahora otra vez a hacerme acuerdo de algo que en su momento no abordé o no elaboré. Eso, en la primera esfera que se resiente en salud mental es lo emocional. Después, si no le desestimamos o no le damos la importancia a lo emocional, empiezan las manifestaciones psicológicas, ¿sí? Y después de las manifestaciones psicológicas se ve un poco más lo social, ¿sí? Es cómo esto repercute en cómo me relaciono y cómo me desempeño con otros. Claro, claro. Y eso te iba a preguntar, ¿de qué manera nosotros podemos cuidar nuestra salud mental? Digo, para no llegar al límite, ¿de qué manera nosotros podemos contribuir a tener una buena salud mental? La salud mental, primero que da como muchos indicadores, ¿no? La idea es que no lleguemos a que haya indicadores de que algo puede fallar, ¿no? Si bien es muy rico, es un material, es una información, y lo mejor que podemos hacer con eso es tomarlo como para darle una interpretación. Lo que siempre recomiendo y también trato de trabajar en lo personal es esto de tenernos un poco más en el día a día, ¿no? Si bien la rutina nos consume y hay un montón de obligaciones, también tengo que estar atento, atenta de cómo me siento, si hay algo que no me está gustando, si hay algo que sí, porque nos quedamos con lo episódico, ¿no? Tanto en lo que no me gusta como en lo que sí me gusta. Como, por ejemplo, hay algo que no me complace del todo y digo, bueno, ya está, va a pasar, mañana hago tal cosa, y no me detuve a ver que por qué, ¿sí? Si lo sigo eligiendo, si no, como algo que me gusta, que lo transito y digo, ah, sí, qué placentero, me gusta, pero tampoco nos ponemos a pensar en cómo me gustaría sostenerlo, repetirlo, para tener esa misma sensación de satisfacción, ¿no? El día a día hace que perdamos esto. Y para tener una salud mental de calidad, no estática, no equilibrada, porque esto es cíclico, tenemos que saber qué es lo que compone el bienestar de mi salud mental. Solo así puedo seguirlo replicando en el tiempo o puedo hacer algo cuando esté pasando alguna situación o alguna circunstancia que no sea tan grata para mí. Anabela, vamos a estar hablando en próximos programas acerca de lo que dejó la pandemia, el post-pandemia. Mientras estábamos en la pandemia decíamos que íbamos a salir muchos mejores personas, que íbamos a estar mucho mejor que antes de la pandemia. Vos, hoy, a la distancia, ¿cómo lo ves? Yo creo que la pandemia dejó muchas secuelas, ¿sí? Dejó como, desde lo personal, ¿no? Veo como dos aristas. Veo que dejó muchas secuelas, dejó como mucho descubrimiento de síntomas o de situaciones que estuvimos sosteniendo durante mucho tiempo, ¿no? Que llegó el develamiento de lo sintomático y también dejó ciertos recursos. Creo que ahora el trabajo o el abordaje está en ver cómo podemos unificar esta cuestión, ¿no? De lo que yo identifico y de los recursos que por ahí que tengo a disposición. Me refiero a los programas en donde se habla de salud mental, me refiero a las redes, me refiero a las consultas virtuales, me refiero a todo ese recurso que por ahí está dando vuelta
El trabajo es unificar esto, el develamiento de lo sintomático, de lo que me está pasando, de lo que descubrí, no postergarlo y tratar de hacer algo con estos recursos que fui identificando. O que se fueron exponiendo, ¿no? Claro, en este sentido te iba a preguntar, ¿aporta a generar mayor conciencia el hecho de que haya figuras destacadas, actrices, actores, músicos, que en el último tiempo hicieron pública su situación en cuanto a su salud mental, por cuadros de depresión, por cuadros de adicciones, de ansiedad, donde llegaron al límite, ¿no? Y donde la mayoría, bueno, admitiendo que tenía que acceder a una medicación para poder estabilizarse y hacerle frente. ¿Contribuye esto a visibilizar? ¿Crees vos que ayuda? Yo creo que ayuda siempre y cuando esté acompañado con un recurso. ¿Para qué? Para que no se naturalice la presencia de lo sintomático, ¿no? Porque si no, también decimos, empieza a haber tipo generalidades, ¿no? De decir, bueno, mirá, con todos los recursos que tiene tal persona o tal artista, ¿cómo no puede salir de esa situación? Siempre y cuando se mencione un recurso, una salida, la terapia como un recurso, la medicación o las terapias alternativas como un recurso, yo creo que ayuda un montón, ¿no? Como para que empecemos a visibilizar las problemáticas y también a su vez el recurso, que no sea solamente una exposición de lo que me pasa, sino que hay abordajes, que hay profesionales, que hay personas con las que puedo compartir también esto que estoy transitando. Siempre que sea desde ese punto me parece que ayuda. Lo pensaba por dos cuestiones también, y a ver también cuál es tu perspectiva. Primero, Argentina es uno de los países que más psicólogos tiene por habitante, digamos. No hay otro país que tenga la cantidad de profesionales en psicología como la Argentina. Y no hay otro país que tenga la cantidad de personas que deciden hacer terapia como en la Argentina. Digo, ¿cómo contraponer estos datos que a mí me parecen muy significativos y muy saludables desde un punto de vista, pero sin embargo donde sigue habiendo una falencia importante y uno puede observar los problemas que tienen una cantidad de personas que no pueden ni siquiera detectar que están atravesando por una situación de salud mental o de enfermedad mental? Claro, es una situación súper significativa en comparación con otros países, ¿no? Claro. El tema acá, que me parece que está re bueno, que también ahora en este momento lo estamos haciendo, es que se empiece a tomar no solamente como un trabajo, como algo que es una profesión, ¿no? Sino que es un recurso. Y unificar esto que estoy identificando con la posibilidad que tengo, porque si no, a mí me pasa muchísimo en el consultorio. Imagínate, bueno, a niveles generales, ¿no? Sí. Que la persona identifica exactamente ahora lo que le está sucediendo, ¿no? ¿Cuánto tiempo lo sostuvo? Esto me pasa desde siempre, ¿no? Yo creo que hay que acortar un poco esa brecha, ¿no? Si tenemos el recurso, que también por ahí es un poco escaso a nivel de lo público, ¿no? Que eso es otra temática, pero si tenemos el recurso, ciertas posibilidades de tener o tomar este recurso, acortar esa brecha, ¿no? Porque hay mucha identificación, pero en la identificación y en el sostener hay mucho desgaste. Entonces los procesos después de recuperación son un poco más prolongados. Claro. Si nosotros identificamos a tiempo un montón de cuestiones antes de naturalizarlas, o al menos que me genere una duda y recurro a un profesional, se acorta esta brecha, se acorta la brecha del padecimiento y también se acorta la brecha de los eternos procesos terapéuticos. Uh-huh. Me parece que ahí está el trabajo como para seguir apuntando y difundiendo, y te puedo asegurar que va a ser un recurso como muy útil el tema del psicólogo, de la terapia o las terapias alternativas. Uh-huh. También. Anabela, algo está. Siempre es un placer dialogar contigo porque sos tan clara, tan precisa, así que una vez más, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, muchas gracias a usted y les mando un beso grande. Gracias, beso grande y además gracias por el enorme compromiso. Quienes hoy están trabajando en salud mental y quienes estamos cerca de quienes trabajan en salud mental, sabemos del esfuerzo y de cómo son ustedes los que están poniendo el cuerpo también en esta situación, en este contexto tan complejo que estamos atravesando. Gracias, Anabela. Anabela Martínez dando el puntapié en el programa del día de hoy porque hablamos acerca de la salud mental. Vamos a seguir desarrollando este tema con más aristas y con más miradas. Y vamos a ver cómo está la ciudad de Paraná. Con innovación, ciencia y tecnología, la ciudad se transforma. Consolidamos el distrito del conocimiento
un espacio para empresas de base tecnológica. Trabajando con las universidades, instituciones y emprendedores, creamos un nuevo perfil productivo para que nuestros jóvenes puedan desarrollarse acá. Diseñando hoy el futuro, construimos juntos la ciudad capital. Municipalidad de Paraná. Para los recomendados de PayPay, allí nos quedamos con Ethos Gym, que es el primer gimnasio boutique en Entre Ríos. Entrenamiento exclusivo y personalizado. Ahora en Ethos entrenamos vía online, estés donde estés, para estar en forma y consciente de nuestro cuerpo. Ethos Gimnasio Boutique en la Costanera de Paraná, Liniers 296. Más recomendados en PayPay Pop y Aromas, difusores, textiles, aceites esenciales para hornillos, velas en cera de soja aromatizada. Tienen toda una línea exclusiva de venoles en vidrio. Velones en vidrio. Venoles, dije, debe ser nuevo. No. Sí. Pop y Aromas, pedidos y encargos por Instagram o por WhatsApp. Pop y Aromas, la felicidad hecha aroma. Y ahora vamos para María Vázquez Pestañas. Una mirada lo dice todo. María Vázquez, diseño y perfilado de cejas, extensiones de pestañas, pelo por pelo, servicio personalizado para cada tipo de rostro, profesionalismo, calidez. Trabajamos con los mejores productos del mercado. Búscala en @mariavázquez.pestañas. En la Flip, sí, porque es la solución perfecta para quienes buscan una forma sencilla, práctica y rápida de cocinar. Lo podés ver en este video donde hice un pan sin azúcar en solo 15 minutos y utilizando solo esta pieza que queda casi limpia. ¿Dónde la comprás? Llámame y te cuento. Y acá estamos en PayPay y la recuperamos. Sí, la semana pasada salías de su consultorio, estaba tranquilona y ahora la recuperamos. Sí, ¿Cómo estás, Feli? Un placer estar acá. Bienvenida. La extrañaba realmente. Un Re placer bien. verte. Re bien, Un placer. Igualmente. Bueno, vamos a continuar con la rodilla. Vamos con la rodilla. Estuvimos hablando del Pero pie. estuvimos hablando del pie, Ajá. después hablamos de la rodilla. Y bueno, pero en realidad yo lo que quería era aportar un poquito a esto de que hablaba, que es espectacular lo que decía, de que la salud mental. La realidad es que cuando vos estás mal de la cabeza, termina enfermando el cuerpo. Claro. ¿no? Porque El cuerpo con es el el tema, síntoma. exactamente, lo expresa a través de los dolores. Y justamente la rodilla, que es una de las articulaciones que te ayuda a avanzar, a pararte, a levantarte. Y bueno, justamente toda esa carga que tiene la rodilla es una de las articulaciones que más sufren o que sufrieron después de las pandemias las personas que estuvieron mucho tiempo sentadas, que no sabían qué hacer, que no podían verse con los familiares. Entonces, a las 48 horas de vos no hacer actividad física se atrofia el músculo. Entonces, el músculo es el que tiene la fuerza para mover la palanca ósea. Y si vos no tenés fuerza, las articulaciones se comprimen, máxime todas las articulaciones sinoviales que tienen la sinovia, que es el líquido que tiene adentro, que es como la articulación de la rodilla, que la forma de autolubricarse es con el movimiento. Entonces, cuando te dicen la cura para la artrosis, moverte. Claro. Moverte constantemente y darle fuerza a los músculos para que tenga buena palanca ósea. Entonces, algo que se vio mucho fueron dolores de rodilla, dolores de hombro, dolores de columna, después, y todo lo que nos eso, sostiene. todo lo que nos sostiene, la movida de piso, qué es lo que se viene después, el miedo, todo eso de que, bueno, todo eso lo manifestaba en la rodilla. ¿Sabes que yo me acuerdo, perdón que te Sí. interrumpa, que durante la pandemia recomendaban a la gente caminar por lo menos dentro de la casa? Claro. Yo decía, bueno, la gente que vive en el Gran Buenos Aires o en el interior del país tiene casas grandes o por lo general el departamento donde vive es grande. Sí. Pero por lo general hay muchos lugares en Buenos Aires que son de 2x2. Exactamente. Totalmente. O sea que voy Pensando en esa gente con lo que vos estás contando. Tal Y si cual. me acuerdo que enseñaban, no sé, enseñaban a hacer movimientos sentados, Claro. en la silla. Bueno, ¿de qué manera podías, aunque sea, mover algo el cuerpo? Tal cual, porque vos fíjate, yo le enseñaba a los pacientes que por ahí no se podían mover porque ya tenían la cadera operada o lo que sea, la principal bomba de la linfa son los gemelos y de la parte circulatoria. Entonces, ¿qué pasa? Si vos haces ese movimiento como de pedaleo, empujando, activás toda la parte circulatoria linfática y evitás que se hinche la rodilla o que se hinche el tobillo. Con ese movimiento. Con ese movimiento nada más. Entonces, ¿qué pasa? Si vos estás mucho tiempo sentado y tenías un esguince de rodilla porque
perdiste toda la masa muscular por tanto tiempo estar mal y sentada y sin movimiento, te agachaste de golpe y lesionaste o tuviste un esguince, Claro. ¿qué pasa? O a veces no tuviste ni un esguince, Claro. tuviste como un pinzamiento de la sinovia, que es la membrana que envuelve la articulación, y eso hace que se hinche la rodilla. Enseguida se asustan, no la mueven, Claro. cuando en realidad tienen que moverla constantemente. Totalmente. Cualquier articulación que se lesiona, siempre después de los primeros días, de 3 a 5 días, que pasó el periodo agudo, se debe mover y se debe contraer el músculo en el plano que no fue la lesión. O sea, en el caso de la rodilla, si se dobló, no se van a hacer movimientos laterales. De hecho, la rodilla no tiene movimientos Claro. laterales, tiene movimiento de flexo-extensión. En el caso del tobillo, que tiene movimientos laterales, se respetan, no se hacen los laterales y se hace también como pedaleo en el plano anterior. Y esto que está mostrando la imagen es para mostrar que los ejercicios son en cadena cerrada. En cadena cerrada es que los dos pies están apoyados. Siempre que hay una lesión en la rodilla, el primer mes es aconsejable que se empiece a rehabilitar, no con las mesas de cuádriceps que vos ponés la rodilla acá y haces esto, ¿entendés? No, sentado con la pierna colgando, no. Tiene que hacerlo con los dos pies apoyados, sube y baja, sube y baja. En ese caso, si en un momento le doliese la rodilla, estuviera ahí, por ejemplo, se le pide que se pare ahí y que empiece a subir y a bajar cortito para que trabaje si es una lesión condral. Y si es una lesión muscular, se le hace que haga rango máximo. Claro. Eso, y después se le explica al profe, al personal, que se la maneje en los primeros meses con esas rutinas y nada de hacer mesa de cuádriceps por lo menos los primeros 2 Claro. meses, porque ahí cambia el ángulo donde el músculo trabaja mejor, Está bien. digamos. Y vos Entonces, abordás esto cuando viene un paciente y vos notás que esa dolencia, con todos los pacientes te animás a ir un poquito más allá Sí. y hablar de esa emoción. sí, porque el tema se está estancó ahí. claro, el tema está que se da porque bueno, ustedes han sido pacientes, pero generalmente entre 40 a 50 minutos sí o sí estás con el paciente. Claro. Entonces, en la primera sesión te va contando más o menos cómo se lesionó y entonces te va contando más o menos el cuadro. Que vos le vas preguntando qué es de su vida, cómo hace, cómo se mueve, si es de caminar. Y después de a poquito empieza, no, porque después que me pasó tal cosa, ay, ¿qué te pasó? Oh, perdió un hijo, por ejemplo, el otro día la señora, una paciente me cuenta que ella empezó a deteriorarse todo su cuerpo después que se murió la hija. sí. Qué bárbaro. Y Y sí. entonces Y no vos todo decís, pero abajo. ¿cómo? Y porque sí, dice, se me cayó el mundo, Claro. te dice. Obviamente. Y entonces, después que pasó todo el proceso de enfermedad de la hija y perdió la hija, ella se ocupó de su cuerpo. Pero ya es claro, Y sí. es todo, no era el pie. Ese Era el cuerpo ya no pie, la la podía rodilla, sostener. la cadera, la espalda, le dolía todo. Entonces, como hablaba acá la psicóloga, te enferma la salud mental, enferma el cuerpo y viceversa. Claro. Como es arriba abajo, abajo arriba. Exacto. Y lamentablemente muchas veces la inmediatez que ofrece la medicación hace que uno no pueda ahondar en ese síntoma. Ante el dolor, vos lo que haces es adormecerlo con toda lógica porque el dolor te desestabiliza, no podés pensar, afecta tu humor. Tal cual. Pero bueno, al adormecerlo, esquivamos lo otro. Le tapás la boca al Claro. dolor, que es la única Tal forma cual. de informarte que algo está pasando adentro. Pero Claro. ¿qué pasa? Lo importante es que el paciente, por eso es bueno de estos programas, que el paciente vaya dándose cuenta que a veces un proceso inflamatorio es bueno porque hoy se sabe que un proceso inflamatorio no hay que sacarlo enseguida con medicación. A veces ese tipo de inflamación ayuda a que se vaya regenerando los tejidos. Entonces hay que ir dándole el tiempo al tejido y no enseguida a apuntar a tomar también, sí un analgésico, pero no dejar de mover, que es, si no tenés una fractura Claro, o no y tenés algo, siempre el movimiento. Y si hay dolor y necesitas calmar el dolor con el analgésico, no está mal. No está El mal. tema es no recurrir a eso como única Como único alternativa. y dejar y lo otro no resolverlo, porque la realidad es que si vos tenés una buena evaluación funcional, sabés si es un problema mecánico o un problema químico. Claro. Si es mecánico, se tiene que corregir la mecánica y trabajar mecánicamente, que es con ejercicio, fortalecimiento, reeducando la biomecánica de la articulación. Y si es químico, se trabaja
con lo químico, que es lo farmacológico, o la aparatología, la fisioterapia y los ejercicios. Felisa, como siempre, es un Genial, placer. qué Bueno, fácil. igualmente. Es un placer. Qué fácil que lo sé. A mí también, es un Qué placer fácil. estar con Lo hace ustedes. fácil, Placer, pero lo fácil también, y lo bueno es la recomendación que ella te da, hacerla en casa. Exactamente. Es que Porque sí. no es solamente lo tuyo. Exactamente. Yo siempre le digo a mis pacientes, o sea, yo de entrada tengo un 60 y ellos un 40. Y después yo voy teniendo un 50, yo voy teniendo 40 y ellos van teniendo un 60 y así Claro. sucesivamente porque el cuerpo es de ellos. Y ellos están todo el día con su cuerpo. Y que por esto lo se tanto. traslada a todo, porque también lo pensaba en la charla con la psicóloga. Hacer terapia es buenísimo y yo Y lo decirlo. recomiendo. Ahora, lo que hay que saber es que en la terapia el trabajo es personal. Totalmente. El terapeuta acompaña, pero no Te hace el ayuda, trabajo por obvio. uno. Y lo mismo pasa con La vida misma. las disciplinas complementarias. No hacen el trabajo por uno. Lo que vos Ayudan. no hagas por vos, nadie. Lo demás somos guías, nada Exacto. más. Nosotros te vamos a guiar a un buen lugar. Bueno, Te ¿a venís con dónde? nosotros hoy, ¿a dónde? Y a Da Vinci. Perfecto. Claro que Ahí sí. estaremos. Ahí nos vamos, mirá. Y nos acodamos y todo. Pero más vale. Vamos para Da Vinci Café Resto Bar en Alem 292, ahí en pleno centro de la ciudad de Paraná. Es un lugar totalmente diferente. Está abierto de 8 a 24, sí, de 8 a 24. Hay desayunos, almuerzos, meriendas y cenas y además tienen menú ejecutivo. El día preferido de César, ¿saben cuál es? Y el jueves. ¿Por qué? Porque te quiere. Jueves Tiki. ¿Qué es el Jueves Tiki? Barra exclusiva y todos los tragos tienen un 20% de descuento. Vayan a Da Vinci, Café Restó, lo encuentran en Alem 292. Es Alem, esquina Belgrano. Nosotros les damos la bienvenida a Peipe TV a JM Hairstyle. Cosmética y belleza, donde vas a encontrar corte, color, tratamientos y lo último para el cuidado de tu cabello, el Hidraplex. Es el restaurador de fibra capilar en JM Hairstyle. Atención porque también hay promo. Lavado más nutrición más brushing, 4.000 pesos. Nutrición más corte más brushing, 4.800. Cauterizado biomolecular, esto te hidrata, baja el frizz, nutre y repara, 6.000 pesos. JM Hairstyle, turnos al 343-526-8738 en su Instagram, @jm.hairstyle.peluquería. JM Hairstyle, cosmética y belleza. Estamos hablando de salud mental en esta edición de Peipe TV. Lo decíamos hace minutos nada más, analizamos la salud mental desde diferentes miradas y hay un tema muy duro para abordar, poco tratado en los medios de comunicación y tiene que ver con el suicidio. Y en este caso, el suicidio y qué incidencia tiene en jóvenes y adolescentes en nuestro país. Y es por eso que vamos a tomar contacto con la pediatra María José Pérez Viascos. ¿Cómo estás, María José? Bienvenida Hola. a Peipe. Hola. Muchas gracias. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Gracias a Placer. vos, Majo, porque vos sabrás, al igual que nosotros, lo difícil que es poder encontrar a profesionales de la salud que puedan abordar este tema y que lo podamos hablar con la claridad que merece. Además, mencionando la palabra, ¿no? Porque es muy difícil hablar de suicidio en los medios. Sí, bueno, en los medios y en todos lados. todos lados, Básicamente nos es muy difícil hablar de esto, así que bueno, gracias por la oportunidad, porque bueno, es muy importante. El 10 fue el Día Internacional de la Visibilización, de visibilizar el suicidio, digamos, poder hablar, ponerlo en palabras, saber qué podemos hacer, así que gracias por el espacio. Y Majo, en este sentido, me parece importante que puedas detallarnos acerca de la incidencia que el suicidio está teniendo en jóvenes y adolescentes, ¿no? Un registro que no se tiene, además, acerca de todo esto que le está sucediendo a este sector, al que se lo presenta permanentemente como la edad de oro, la del disfrute, la del éxito, y con todo el sistema apuntándoles para el consumo, además. Sí, bueno, en las cifras a veces en Argentina no son fáciles de conseguir, ¿sí? En Latinoamérica se dice que el suicidio es la principal causa de muerte en la adolescencia, ¿no? Contemplando incluso desde los 10 a 19 años, extendiendo a lo que es infancia, y en Argentina figura como la segunda causa. Se ha ido modificando.
¿sí? Se ha ido modificando esto, lamentablemente. Y como vos decís, Pau, hablar con sinceridad de que en realidad la infancia y la adolescencia, porque de nuevo como pediatra veo que esto se va corriendo y que antes por ahí esperábamos que estas conductas fueran más visibilizadas en la adolescencia, pero hoy también lo vemos en los infantes, en las infantes, que bueno, que realmente tenemos un problema de raíz en lo que es infancia y adolescencia, principalmente con respecto a bueno, a qué les está sucediendo, qué pasa, qué piensan, qué sienten, cómo ven el futuro, si es que están viendo un futuro. Para mí es muy importante hacernos preguntas que son troncales y no seguir desviando la atención y seguir ofertándoles distracciones, porque se está viendo, digo, eso es una realidad, ¿sí? Lo que está pasando es una realidad. No estamos hablando de suposiciones ni extrapolando cifras, es lo que pasa. Que no se difunden los casos porque hay una cuestión por la cual no estamos en conocimiento de la cantidad de casos. Así como vemos noticias de otros hechos, esto no se publica porque hay un efecto que está documentado de que se observó que cuando se publicaban los casos de suicidio aumentaban. Entonces, por ese motivo, no es que vemos todos los días noticias que nos digan que esto esté pasando, pero sucede. ¿Sí? María José, en un posteo tuyo realmente muy interesante en tu Instagram, hablas acerca del suicidio infantil y adolescente, bueno, por un caso muy cercano a tu familia, y hablas acerca de la intoxicación, más allá de los agrotóxicos que todos conocemos, que nos vienen intoxicando a través de los alimentos que consumimos. Hay otros factores que también van intoxicando a esos niños y a esos adolescentes. Sí. Bueno, el suicidio, yo creo que muchas personas lo tenemos muy cerca, ¿sí? Esto también después me gustaría hablar en base a esto de las cercanías y la exposición y los riesgos y si realmente estamos al tanto de cómo acompañar y qué hay que hacer o no hacer, digo, un montón de cosas que a veces suponemos que se saben y realmente en los lugares críticos no pasa. Y esto de los tóxicos tiene que ver, como vos decís, César, a veces pensamos en el tóxico como algo ambiental solamente, ¿no? Como que están los agrotóxicos, los tóxicos que están en el aire, en el agua, que es una realidad, pero hoy en día está siendo muy nocivo la intoxicación alimentaria, es decir, el exceso de azúcar en los alimentos y todo lo que tienen. Y yo sé que habrá mucha gente que piensa que esto es una exageración, pero se está estudiando y se está observando, como todo en la vida, la diferencia la hace en lo que yo consuma, cómo es mi consumo, ¿no? Y yo puedo ser una persona adicta al azúcar, puedo ser una persona adicta a la comida, puedo ser una persona adicta al trabajo, a las redes sociales, a la violencia. Digo, en las infancias y en las juventudes están teniendo un montón de intoxicaciones que no las tuvimos las personas que somos más grandes, ¿sí? Porque seguramente a ustedes les pasó, no había el extremo de tecnología que tenemos en este momento, las redes sociales, la pornografía, los juegos, la mala calidad en los alimentos, digamos, hay mucha distracción, hay mucha adicción, pero no hay contención, ¿sí? Y el azúcar usa la misma ruta cerebral que usa la cocaína. Esto está estudiado científicamente. Y nos sigue pareciendo que es una exageración. ¿Sí? Entonces, esto se va sumando a la vulnerabilidad que tiene la adolescencia como edad, digamos, y por todo lo que va pasando física, mental, emocionalmente, hoy se suma una carga muy excesiva de tóxicos, de toxicidad, con la cual realmente es muy difícil saber qué hacer en esa edad. Sí, y pienso en quienes nos están mirando y no logran conectar la alimentación con el suicidio y por qué puede afectarlos. Sí, bien, la alimentación, como les decía, principalmente el azúcar, que hoy en día el azúcar está en todos los alimentos, no solamente en lo dulce, a todos se lo agregan el azúcar refinado porque tiene un poder de adictividad, y que lo hemos hablado en algunas otras charlas, de hiperpalatabilidad, que lo que busca la industria es generar más consumo,
¿sí? Y está bueno que empecemos a ver qué es lo que se busca detrás de todo, digamos. La industria, cualquiera sea, va a buscar gente que quiera comprar. Entonces su objetivo es tener un producto que sea demandado. Yo como usuaria, tengo que ser consciente de eso para poder regularme. Y vamos a pensar que lo bueno es lo que se publicita, realmente estamos en un problema, digo, y lo estamos de hecho, ¿no? Está pasando. Entonces la alimentación, si bien en el suicidio hay un montón de factores, dentro de todo la alimentación es uno, pero realmente hay evidencia de que la mala alimentación, el déficit nutricional, que no tiene que ver con el bajo peso, porque a veces pensamos que está malnutrida una persona que tiene bajo peso y yo puedo tener incluso obesidad y tener un problema de nutrición, también es una realidad, ¿sí? Faltan nutrientes esenciales para el desarrollo del sistema nervioso central, entre otras cosas, pero eso está todo estudiado, ¿no? Vitaminas, minerales, omega 3, demás. Y por otro lado estamos aportando cada vez más alimentos vacíos. Claro. ¿Sí? Entonces, en una situación que hablamos en la adolescencia de vulnerabilidad, se van sumando estos factores y realmente es alarmante. ¿Sí? Majo, ¿y cómo hace un familiar o un adulto que está criando a sus hijos o a niños y adolescentes, digo, y te está escuchando y quiere cambiar la forma de alimentación? ¿Tiene que ser de un día para otro? ¿Tiene que consultarle a alguien? ¿Tiene que tirar todo lo que tiene en la casa? ¿Cómo se produce ese cambio? Sí, a ver, no es fácil, ¿sí? También yo trato eso de tenerlo en cuenta en las consultas, ¿no? Que detrás de todo esto siempre se van generando movimientos y también la industria está atenta a esto. Digo, y de golpe cada vez más gente nos queremos acercar a una alimentación más consciente, más saludable, y la industria va girando hacia ahí porque siempre está en la búsqueda del consumidor, y eso hace que a veces los precios sean muy elevados, y es una realidad, y está bueno saberlo, ¿no? Que hay gente realmente que tal vez no se alimenta mejor porque no puede económicamente. Claro. ¿Sí? Porque lo más procesado muchas veces es lo más barato, lo más accesible, lo que yo voy a cualquier despensa y lo tengo ahí a mano. Por supuesto. Y lo otro, lamentablemente, todavía está surgiendo y se está formando y está tomando fuerza, entonces no hay todavía una accesibilidad para todas las personas por igual. ¿Bien? Yo creo que el primer paso es tener esta información, ¿no? Ser consciente de lo que estoy eligiendo, porque a veces incluso teniendo el dinero puedo estar eligiendo mal, como a mí me ha pasado muchas veces. Yo trabajé durante mucho tiempo en barrios de muy humildes y venían las mamás que juntaban cartón, juntaban moneditas para ir y comprarle el yogur de marca que veía en la tele pensando que le estaba dando el mejor alimento a su bebé, ¿no? Y gastaba un montón de dinero en eso cuando eso mismo lo podría haber utilizado en comprar otras cosas, pero ella lo hacía con todo su amor y pensando realmente que eso era lo mejor para su bebé en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, primero poder recibir esta información, y yo les diría como consejo empezar a consumir lo más natural posible, es decir, lo que menos intervención humana tenga. Hoy es difícil, porque a veces me dicen, bueno, frutas y verduras, pero están fumigadas. Y sí, la realidad es que estamos en una encrucijada tremenda en cuanto a lo que es alimentarnos saludablemente. Totalmente. Pero bueno, es decir, lamentablemente a veces elijo lo menos peor, ¿no? Porque todo va a tener algo. Es muy difícil, como les digo, porque por ahí yo quisiera alimentarme con productos agroecológicos u orgánicos, pero por ahí no pueden, hay muchas familias que no pueden, ¿sí? Porque también es muy importante hacernos estas preguntas, ¿no? Que no nos vayamos sectorizando y que seamos un grupo reducido de las personas que podemos acceder a esa alimentación, porque no es la idea de, por ejemplo, lo que es la agroecología, ¿no? Sino que sea lo contrario, que esto esté disponible para todas las personas y que no sea solamente para quienes tienen mayor poder económico y pueden acceder a ese circuito. Que no sea la exclusividad, digamos, en un que punto. No sea, exactamente. Exactamente. Majo, y pensando en la referencia que hacías a la incidencia del suicidio en jóvenes y adolescentes, me parece importante que nos marques a qué cosas tenemos que estar atentos, ¿no? ¿Qué tenemos que observar de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de niños y adolescentes cercanos
a nuestro círculo. ¿Qué observar para estar atentos y alertas a las señales que ellos de alguna manera nos están dando? Sí, hay varias. Como todo, a ver, estamos hablando de generalidades y después hay que ir a lo personal, pero hay algunas banderas rojas que le llamamos, algunos signos de alerta, ¿no? Que puede ser la ansiedad persistente, la depresión, el insomnio, el abandono de su cuidado personal, ¿sí? Los cambios abruptos del estado anímico, y yo ahí en el video publico algo porque es muy importante, que es esto de un niño, una niña, un adolescente que pasa de un estado de angustia o depresión repentinamente a un estado de euforia o aparente felicidad, y ahí es como, eso ya es extremo cuidado, por favor, si detectan eso, ¿sí? Frases que por ahí tengan que ver con esto, no siempre pasa, pero no como decir que, bueno, voy a dejar de ser una molestia, o que haga referencia a sentirse un estorbo, una molestia, que genero malestar en la familia. Bien, perfecto. Está bien. Esas serían algunas de las cuestiones a tener en cuenta. No quiere decir que si esto se manifiesta, siempre haya una ideación suicida detrás, pero sí es algo que amerita al menos una evaluación, un acompañamiento. Sí, una consulta que genere inquietud por lo menos. Una consulta, y si no sabemos a dónde consultar, nada, hablar con vos, hablar con la pediatra, hablar con la profesional que la esté asistiendo, confiando en que ustedes también, ¿no?, pueden ayudar y guiar a quienes estén necesitando esa ayuda, porque a veces no todos saben a quién pedir la ayuda. Y me parece importante, bueno, buscar una alternativa. Al profesional, al pediatra que esté tratando a ese niño, bueno, al menos manifestar esa preocupación y ver de qué manera puede ayudarnos. Me parece que es importante también. Es importante, y también me parece importante decir esto, que esta situación nos involucra a todas las personas que somos parte de la sociedad, ¿sí? No está solamente reducido al sector salud. Claro. Porque les comparto esto porque lo veo todo el tiempo, lo veo con las familias que estoy acompañando, con situaciones de vulnerabilidad, de abusos, de, bueno, la cantidad de cosas que pasan, las que no hablamos, están pasando y son muy frecuentes. A mí esto me genera una situación de mucha alarma, y también como bueno, ¿no?, la necesidad de hacerlo visible, y donde el compromiso está en todos los espacios donde transcurre la infancia y la adolescencia, ¿sí? Las escuelas tienen que estar alertas, las escuelas tienen que tener formación, los docentes, las docentes, tienen que tener muy aceitadas las vías de accesibilidad a la consulta cuando se detecta un caso en la escuela. Digo, esto no solamente es un problema de las familias, y se sigue manejando así, lamentablemente. ¿Sí? Sí. Y lo hablo de conocimiento porque me toca. Bien, sucede eso, los espacios se van corriendo y se deja la familia, y muchas veces el problema está en la familia. Entonces ese niño, esa niña, el adolescente quedan encerrados en una situación donde nadie les está tendiendo una mano para poder salir. Exacto. Bien. María José, muchísimas gracias. Es un tema para seguir tratándolo, lo tratamos de hacer con la mayor responsabilidad posible, por eso creíamos que eras la persona indicada para poder contarlo y para poder hablar. Sí, gracias, Majo, también por tu valentía, porque no es sencillo encontrar a profesionales que hablen en estos términos de salud mental y mucho menos de suicidio. Así que gracias también, porque por profesionales como vos también es más fácil poder comunicar lo que nosotros pretendemos a través de este programa. Así que gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias. Un abrazo enorme. La pediatra María José Pérez Viasco, bueno, dando un pantallazo de un tema que le dijimos al comienzo del programa que era muy, muy complicado de poder abordarlo. Ella lo decía, un tema del que no se habla, y en PIP-TV la propuesta es hablar de esos temas que están acallados, hablar de lo que nos sucede a todos como grupo social, y que es difícil poder encontrar espacios donde se puedan abordar con seriedad, con profesionalismo y con datos certeros. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero ¿para qué? Para mostrarte el producto Essen, donde vas a poder cocinar en este momento lo mejor para la cena o para el almuerzo. Te presentamos la
Flip 2.0 multifuncional. Ustedes ya conocen las propuestas de Essen Cocina Paraná, propuestas que tienen por objetivo mejorar la calidad con la que nos alimentamos, abaratar costos teniendo en cuenta la reducción en el consumo, significativa reducción en el consumo de gas a partir del material noble que conforma Essen y la rapidez con la que podemos cocinar de manera rica, saludable y mucho más económica. Por eso te presentan la Flip 2.0 porque se usa además de ambos lados, girándola con el mango sobre la cocina, claro. Es desmontable. No La tenés que verdad, estar lidiando con esto de dar vuelta. El pancito que se hace Mirá, ahí. y ella que cocina siempre Además, la contactan. 343-415-2996 es la línea directa para que puedas llegar a tu Essen, a la Flip 2.0 multifuncional. Nos vamos para más recomendados y nos quedamos con Amaranto, almacén saludable en La Paz 40, que te presenta esta línea de productos donde están allí los cerrillos, que tiene montón de hierbas serranas. Serranas, así que la van a poder encontrar ahí en Amaranto, almacén saludable, y además estas exquisiteces. Todas las exquisiteces, todo lo que busques lo encontrás en Amaranto, almacén saludable, que está en La Paz 40, en Paraná. Y otro de nuestros recomendados, Abracadabra, librería y juguetería, donde vas a encontrar toda la línea exclusiva de juegos y juguetes para todas las edades. Tenés todos los medios de pago y vas a conseguir todos los elementos para estimulación temprana, hasta los juegos de ingenio para adultos, o sea, para todas las edades. Estos cuadernos, agendas, estamos llegando a fin de año, hay que renovar la agenda. Pasá por Abracadabra, librería y juguetería, la encontrás en Blas Parera 2368, en el local 2. Hacemos un poco de pilates. César, Sí, me gusta que tengas la hoja. César Angelino Pilates. Sí, claro. Compromiso, respiración, precisión, contología del método Pilates. Son algunas de las cuestiones que trabajamos desde el Pilates. Personalizado además para cada asistente. César Angelino Pilates, estudio de Pilates, Pilates clásico, representante IRPA para el litoral y Chile en Almafuerte 73. Y otro de nuestros grandes recomendados es Juan Pac Estilista, 52 años de trayectoria, es una leyenda que continúa. 1 de cada 10 paranaenses se peinó en lo de Juan. Pasó por una de cada 10 pasó por ese salón de belleza que ahora también suma y le genera sus espacios a los varones. ¿Por qué? Porque tenés barbería, Cru Barbería, todo junto en Ayacucho 841. Y se va acercando el fin de semana y nos vamos para Ava Plus Size, un equipo dedicado a la moda joven, actual y urbana. Tallas especiales para la mujer y el hombre, rompiendo paradigmas. Ava Plus Size. Tenés todas las tendencias en ropa de noche, reciben todos los medios de pago. Pasen por Ava, lo encuentran en Sara de Eccleston 1174. En Instagram pueden chusmear todo lo que tienen, @ava.plussize.oficial. Y también fit.paraná, PNA. Ahí van a encontrar toda la ropa masculina. Todo chusmeando ahí, me encanta. Aquí estamos en esta edición de PIP TV, hoy hablando acerca de la salud mental, y es momento de recibirla a ella. A Victoria Piccoli, nuestra terapeuta holística. ¿Cómo va, Vicky? Hola. Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están? Bueno, acá les traje unos tips, como siempre, por esto de salud mental. Me río porque hoy estaba armando el programa y me apareció en el Facebook cartelitos y todo para lo que es la salud mental, ¿no? Qué importante que es, ¿cómo te escucha? ¿Viste lo que es la inteligencia artificial? Ay, a pleno. Así que bueno, ahí armando, me venía bien para ir armando. Vieron que a mí me gusta traerles así como tips o cosas muy puntuales y concretas, porque si nos quedamos la teoría no nos sirve ni a ustedes ni a mí. Totalmente. Así que vamos con cositas bien prácticas para cuidar la salud de la cabeza, que es una de las más importantes, a la que por ahí menos bolas le damos. Porque por ahí si nos sentimos mal el cuerpo, vamos al médico al toque, pero cuando nos pasa algo en la cabeza, demoramos en la atención. Así que bueno, vamos a evitar, con estas cositas muy sencillas. Primero que nada, movimiento. Me canso de decirles y nunca me voy a cansar de decirles. Moverse, salir a caminar, hacer alguna actividad física, ir al gimnasio. ¿Esto por qué? Porque todo lo que sea oxigenación, renovación de las células, ¿sí?, hace que uno también cambie el lugar donde está. Mi recomendación particular, salí a caminar por lugares donde no vayas nunca.
¿Por qué? Porque si vos siempre vas a los mismos lugares, es como que el cerebro deja de prestar atención. En cambio, cuando vos cambiás el lugar donde estás, es como que empezás a mirar, a ver, mirá ese árbol, mirá eso que está ahí, mirá esa casa, ¿sí? No podés salir a caminar, cambiar el lugar por donde vas a trabajar, por ejemplo. Todos los días vas por un lugar, andate por otro. Ahí cambiaste, le diste al cerebro tu información como diciendo, dale, vago, mové, Claro. Tal cual. atención, cambiamos el panorama. En eso está relacionado lo de aprender todos los días algo nuevo. Todos los días busca aprender, aunque sea una palabra nueva, una cosita, algo diferente. La típica que te dicen de hacer mandalas, pintar, hacer actividades también para distraer el cerebro. Y algo muy importante es también no hagas nada. Porque a veces se cree que no hacer nada es perder el tiempo y en realidad no. Cuando el cerebro no está haciendo nada, logra reconfigurarse y logra como en esto de, es como cuando la computadora, viste, cuando tenés muchas ventanas abiertas que se te tilda y vos le podés reiniciar. Bueno, sería hacerle lo mismo al cerebro, darle un reinicio, porque si no es como que como la computadora se recalienta y funciona lento. ¿Cómo hacemos que el cerebro no trabaje? Bien, una de las técnicas que siempre traigo es la meditación. Medita, porque vos cuando meditas haces que el cerebro solo se enfoque en respirar. Y es re difícil meditar. Bueno, no sabes meditar, agarrá el celu, que estás todo el día con el celu, pon en YouTube, pon en Spotify, meditaciones guiadas, y ahí tenés resuelto el problema. Si no, simplemente música tranquila y no tratar de no pensar, enfocarte en la respiración, enfocarte en no hacer nada, o ponete una serie, algo que digas, no tengo que pensar, simplemente, viste cuando decís me desenchufo. Sí. Eso es muy importante. Trata de realizar ayunos tecnológicos. Es muy importante tratar de no tener las notificaciones todo el tiempo prendidas. Hay gente que tiene notificación, Instagram, Telegram, WhatsApp, Facebook, bla, bla. No, chicos, tratemos de tener la menor cantidad de notificaciones y en lo posible horario donde digo, listo, desenchufo totalmente del celular. Si es urgente, te van a llamar, gente, o sea, es así. Sí, además Si no, las malas noticias llegan al toque. Además las malas noticias llegan rápido. Viste que hay como una cosa de esa, hay como... Si hay algo urgente de lo que vos te tengas que enterar, te vas a enterar. Te enterás. Sí, si Escuchá, no, levantarme, lo malo te enterás. preparar el mate y ponerme a ver el celu a la mañana. ¿No está bien? No. Es como que la idea es levantar, conectar, agradecer que te pudiste despertar, saborear el mate, hacerte el mate, salir afuera, caminar descalzo si podés, recibir los rayos del sol. Y después, fíjate, ¿qué elegís consumir? Ya lo hemos hablado de esto, ¿qué elijo consumir? Porque si yo, bueno, ustedes son periodistas, deben estar atentos a las noticias, pero fíjate qué cantidad, qué calidad de noticias, digamos, de qué vas a informarte, cómo querés empezar tu mañana, porque eso va a depender cómo vas a seguir el resto del día, ¿no? Claro. También esto de los vínculos, no te relaciones con personas tóxicas, esto de los vampiros energéticos que se llaman, esas personas que vienen todo el día con problemas, con quejas, dejarlo afuera, ¿sí? Trata de visualizar cómo va a ser tu día y hacer algún ritual. ¿Por qué? Se comprobó hace poco un estudio, a unas personas que iban a hacer un examen, se las dividieron en dos grupos, a una le dijeron, vos respirás, tratá de calmarte solo, y a otro grupo les hicieron hacer un ritual que consistía en dibujarse cómo se sentían o la emoción en un papel, cómo se sienten con ese nerviosismo antes del examen, y después cómo romperlo, como simbólicamente esto de rompo esa situación de estrés. Se comprobó que la gente que se trataba de calmar a sí mismo diciendo calmate, 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 no se calmaba nada. Claro. Y la gente que hacía el movimiento sí lograba resultados. Entonces, trata de llevar al plano físico, así te parezca una pavada, realizar rituales para conectarte con tu cerebro y con tu presente, con tu ahora, bueno, para dejarle un poquito de que se oxigene y pueda seguir andando. Qué bueno. Vicky, ¿se pueden consultarte a vos acerca de estos rituales? Porque vos establecés y vos hablas, bueno, de hacer rituales y hay que entender que hay personas a las que les cuesta mucho entender qué es un ritual, cómo hacerlo, encontrar el adecuado. ¿Pueden hacerte la consulta? ¿Vos podés guiar a alguien acerca de qué rituales hacer y cómo? Perdón, Vicky. Y antes de responder, que ya dijiste que sí, es desmitificar la palabra ritual. Porque la gente cree que un ritual es prender una vela y a tener las luces apagadas. O sea, que nos cuentes también eso. Claro. No, un rito es algo que significa cumplir pasos, básicamente. Todo lo que yo hago... O sea, un ritual es poner la mesa y no es nada mágico, porque vos cuando decís vamos a comer, pongan la mesa, eso ya es un ritual, es cumplir una serie de pasos, de poner el tenedor, el cuchillo, el plato, bueno. Un ritual es hacer una serie de pasos para lograr algo, ¿bien? Lo podés hacer a tu medida, lo podés hacer como vos lo sientas, lo que sea útil para vos. Te sentís perdido, no sabés cuál hacer, me consultás, te acompaño, te asesoro, buscamos algo que te sirva. Pero tampoco yo siempre digo, por ahí es mucho más importante la intención, yo querer hacer algo,
a no hacerlo porque, ay, no lo sé hacer. Claro. Buscá la Perfecto. manera, gente, el conocimiento está, conectá con ese conocimiento y lo vas a encontrar. O Y no si tengo me la vela. consultás. Claro, claro. Justo no tengo la vela, entonces no lo puedo hacer. Claro. Tal cual, Claro. tal cual, Claro. tal cual. Es verdad, Claro. es verdad. Vicky, un Así que placer sí. como siempre. Si buscamos, acuérdense que si buscamos Sí. excusas siempre las vamos a encontrar. Tal Tenemos cual. que encontrar oportunidades. Hay un montón de recursos, úsenlos. Gracias. Nos vemos la Vicky. semana que viene. Un beso enorme. Beso enorme. Muchísimas gracias. Ahí la Gracias, consultan en @paiwen.terapias holísticas a Victoria Piccoli, que es nuestra terapeuta. Así es, nuestra terapeuta holística, así que la pueden consultar ayudándonos también a ver de qué manera podemos contribuir a tener una mejor salud mental. Y nosotros vamos a generar, como siempre, un buen momento. And all I need to say is, find a way. And all I need to say is, find a way. Find a way. And all I need to say is, and all I need to say is. Generando siempre un buen momento con nuestros amigos de Heredero Gin. Nosotros estamos llegando al final de PayPay TV y como cada semana, nuestro deseo es haber contribuido y ayudado a que puedan abrirse a nuevas temáticas o al menos saber que estas cosas suceden y de qué manera se pueden abordar. Un tema complicado el día de hoy. Hablamos acerca de la salud mental y tratamos de buscar los mejores profesionales para que le puedan brindar a ustedes que están del otro lado herramientas y si algo les resuena, saber dónde poder consultar. Nos quedamos con varias cosas que dejaron los entrevistados en las charlas. No esperar hasta último momento, no esperar al síntoma y llegar arrastrándonos al pedido de ayuda. Hicieron también mención las entrevistadas a un Estado que todavía no contempla la salud mental como una herramienta fundamental para toda la comunidad. Las obras sociales siguen considerando la salud mental como algo no demasiado trascendental. Esto se los digo a partir de los impedimentos que muchos tienen para poder realizar terapia con una obra social que cubra la sesión. La sugerencia de PayPay es no evaluar a la terapia dentro de los costos fijos que uno pueda tener y no comparar el costo de una sesión con con el costo que pueda generar cualquier otro tipo de servicio o producto. O en todo caso, la propuesta es pensar qué dinero destinamos a qué cosa y darnos cuenta de que hacer terapia termina siendo más beneficioso que costoso. Muchísimas gracias por habernos acompañado y con este brindis imaginario como nuestro ritual de cada Chocamos los 5. de cada semana. Los saludamos diciendo salud y sean felices. Que a ese hemos venido. Gracias por habernos acompañado. Vivimos en una provincia con hermosos escenarios naturales, historias únicas y paisajes que invitan a disfrutar y compartir. Elegí, disfruta, conocer. Recorre nuestra provincia. Viví lo que somos. Gobierno de Entre Ríos. Yo sé que podemos transformar nuestra provincia. Yo sé que los entrerrianos podemos tener mejores trabajos. Sé que acá, donde nací, voy a poder trabajar de lo que estudio. Sé que en Entre Ríos, nosotros los productores también vamos a crecer. Yo sé que vamos a tener las obras que necesita toda la provincia. Yo sé que estamos preparados para recibir turistas de todas partes. Yo sé que tenemos lo que hace falta.
Podemos transformar nuestra provincia. Yo lo sé, los entrerrianos sabemos, Entre Ríos sabe. Beto Val, gobernador. En rutas entrerrianas, conducí con responsabilidad. Si vas a hacer un sobrepaso, presta atención. Controla la velocidad y la distancia. En un segundo de distracción, una maniobra indebida puede ocasionar un siniestro. El 90% de las muertes son por errores humanos, adelantamientos indebidos, despistes y vuelcos por exceso de velocidad. Mantén la distancia segura. Respetá la velocidad. Gobierno de Entre Ríos. Paraná crece como ciudad productiva. El parque industrial se expande con más infraestructura, más servicios y nuevas empresas. Se desarrolla la economía del conocimiento. Se impulsa el empleo genuino. Se acompaña a nuestros emprendedores. Transformando el perfil productivo, construimos juntos la ciudad capital. Municipalidad de Paraná. Cuando él habla de libertad, habla de la libertad de despedirte sin indemnización, para poder bajar salarios, todo lo que el mercado quiera, aunque te mueras de hambre. La libertad para él es, si querés salud, pagatela. Hasta defiende la libertad para contaminar los ríos. La libertad para Milei es sálvese quien pueda. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico. Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño, vice, Frente de Izquierda, lista 136. Argentina no tiene un problema de ideología, tiene un problema de que está mal gestionada. Fue así con Cristina, con Macri y ahora con Massa. Tuvieron los que quieren achicar el Estado y los que lo agrandan de más. Basta de eso, precisamos ir a un país normal. Juan Schiaretti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. ¿Con quién? ¿Tenemos con qué? Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi, candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134. Vamos a dejar atrás el caos que deja el kirchnerismo. Porque vamos a transformar los planes en trabajo. Con los chicos, 190 días de clases. Para que se terminen las mafias sindicales, vamos a hacer el gobierno nacional más austero de la historia. Con las cuentas ordenadas. Para promover el crecimiento de la agroindustria. Vamos a superar el pasado. Eliminando para siempre el narcotráfico. La puerta giratoria para los delincuentes. Y los piquetes que le complican la vida. Le vamos a dar guerra a la inflación. Juntos. Tenemos más de 10 gobernadores y más de 500 intendentes. Queremos un cambio de verdad, un cambio ordenado, un cambio para siempre. Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio, lista 132.